Hay momentos en la vida en los que una persona pregunta tanto que termina olvidando quién tiene la autoridad. Momentos en los que la oración deja de ser una afirmación de verdad y se convierte en una negociación silenciosa. Momentos en los que la fe ya no se expresa como certeza, sino como una espera prolongada que desgasta el espíritu. Porque no toda pregunta abre caminos. Algunas preguntas, cuando nacen desde el lugar equivocado, no solo no activan respuestas, confirman el estancamiento. Florence Scovel Shinn enseñaba una verdad que incomoda profundamente al ego humano, que el universo no responde al ruego emocional, ni a la insistencia repetida, ni a la desesperación disfrazada de humildad. Responde a la posición interna desde la cual se habla. Responde al lugar espiritual que ocupa la voz, y hay una diferencia invisible, pero absoluta, entre preguntar desde la carencia y hablar desde la autoridad. Una diferencia que no se percibe con la mente, pero que el universo reconoce de inmediato. ¿Qué pasaría si aquello que llevas años pidiendo no llegara? No porque sea imposible, no porque no sea para ti, no porque el tiempo no sea el correcto, sino porque nunca fue ordenado. ¿Qué pasaría si la puerta que esperas que se abra ya estuviera frente a ti, esperando que cruces, pero sigues tocando como mendigo? Cuando fuiste llamado a entrar como heredero, esta es la historia de un hombre que formuló las preguntas correctas durante años, pero desde el lugar equivocado, hasta que una sola pregunta, no dirigida al cielo, no pronunciada en oración, sino formulada hacia su propia conciencia, reorganizó su voz, su postura y su destino. Si alguna vez sentiste que oras, pides, deseas, insistes, y aún así todo permanece inmóvil, esta historia no llega para consolarte, llega para reposicionarte, porque el milagro no se activa cuando preguntas más, se activa cuando hablas desde quien ya sabe que tiene autoridad. Mateo tenía 40 años y una sensación persistente de estar siempre a punto de lograrlo, pero nunca llegar del todo. No era un hombre derrotado, tampoco uno conformista. Desde fuera su vida parecía funcional, trabajaba, cumplía, pensaba, reflexionaba, pero por dentro había una sensación constante de espera, como si la vida estuviera en pausa, y él fuera el único que no había recibido el aviso de adelante. Mateo preguntaba mucho, no en voz alta, no de manera teatral. Preguntaba en silencio, preguntaba al despertar, preguntaba antes de dormir. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a otros les fluye y a mí no? No había arrogancia en sus preguntas, había cansancio. Un cansancio profundo, contenido, educado. Mateo deseaba estabilidad, no lujo, no exceso, solo un terreno firme bajo los pies, una sensación de avance real, una oportunidad que no se disolviera al tocarla. Había intentado de todo, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas estrategias mentales. Había aprendido a hablar bien, a usar palabras positivas, a evitar quejarse, a corregir su lenguaje externo. Pero, aún así, algo no se movía. Cada intento terminaba igual. Promesas que se enfriaban, oportunidades que parecían abrirse y luego se cerraban sin explicación. El patrón se repetía, y con cada repetición
La pregunta se hacía más silenciosa y más pesada. Las mañanas eran el momento más difícil. No porque ocurriera algo malo, sino porque el día comenzaba con una espera invisible. Mateo se levantaba, se duchaba, se vestía, salía. Pero por dentro algo decía, todavía no. El cuerpo avanzaba, pero la vida parecía detenida en el mismo punto interno. No era frustración explosiva, era desgaste sostenido, como una cuerda tensa que nunca se rompe, pero tampoco se relaja. Una noche, sentado solo en su cocina, con la luz tenue y el ruido lejano de la ciudad entrando por la ventana, Mateo sintió algo distinto. No tristeza, no enojo, una fatiga existencial. No estaba cansado de hacer, estaba cansado de pedir. Cansado de formular preguntas que parecían correctas, pero no producían movimiento. ¿Hasta cuándo voy a estar esperando?, pensó. ¿Qué más tengo que preguntar? El silencio no respondió. Y por primera vez, ese silencio no se sintió como abandono, sino como espejo. Ahí, sin dramatismo, sin lágrimas, ocurrió el quiebre interno. Mateo se dio cuenta de algo incómodo, casi humillante para el ego. Toda su vida espiritual estaba construida sobre una postura inferior. Pedía permiso para vivir, pedía permiso para recibir, pedía permiso para avanzar. Incluso sus oraciones eran solicitudes, no declaraciones. Súplica refinada, humildad malentendida. Y por primera vez, Mateo no le preguntó al cielo, se preguntó a sí mismo, ¿desde dónde estoy hablando? Esa pregunta no buscaba respuesta emocional, buscaba ubicación. Al día siguiente, casi como una respuesta silenciosa, Mateo recordó un libro que había leído por fragmentos tiempo atrás. Florence Scovel Shinn. No lo recordaba con precisión, solo como algo que sonaba fuerte, pero que nunca había terminado de integrar. Lo buscó, lo abrió sin prisa. No buscaba consuelo, buscaba exactitud. La enseñanza fue directa, casi incómoda. Florence explicaba que el error humano no está en pedir, sino en hablar desde la identidad equivocada. Decía que muchas personas oran como suplicantes, cuando en realidad fueron diseñadas para gobernar con la palabra, que el universo no responde a la emoción, responde a la posición espiritual. Mateo sintió un reconocimiento interno, no entusiasmo, no alivio, exactitud. Comprendió algo esencial. Él había estado preguntando desde la duda, no desde la certeza. Y la pregunta, cuando nace de la carencia, confirma la carencia. Cada vez que decía, ¿por qué no llega?, estaba afirmando que no estaba allí. Cada vez que decía, ¿cuándo va a pasar?, estaba decretando espera. No era mala intención, era desconocimiento de autoridad. Florence lo decía con claridad absoluta. El hombre no debe rogar por lo que ya es suyo por ley espiritual. Esa frase no emocionó a Mateo, lo recolocó. Entendió que el problema nunca fue el deseo, fue el lugar desde el cual hablaba. El milagro no se activa cuando el cielo escucha, se activa cuando la voz interior recuerda a quién habla. Mateo no hizo rituales, no encendió velas, no dramatizó el momento. Se sentó, espalda recta, pies firmes, respiración profunda. Dejó que el cuerpo saliera del modo espera y habló. No preguntó, no pidió. Declaró,
Yo no pido permiso para recibir lo que me corresponde por ley divina. Silencio. Declaro que toda espera termina ahora. Silencio. Lo que es mío por alineación me encuentra sin resistencia. No levantó la voz. No buscó emoción. Habló desde certeza tranquila. El aire cambió. No como un impacto, sino como un reordenamiento. Algo dentro de Mateo se asentó. No sintió euforia, sintió solidez. Por primera vez en años no estaba esperando, estaba posicionado. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron precisos. 2 días después, Mateo recibió una llamada inesperada. No era una oportunidad nueva, era una conversación pendiente que, curiosamente, ahora se abría con facilidad. La persona al otro lado de la línea hablaba diferente, escuchaba diferente. Mateo también. No explicaba, no justificaba. Respondía desde calma. En los días siguientes, otras cosas comenzaron a alinearse. Respuestas claras. Decisiones rápidas. Caminos que antes parecían complejos ahora se mostraban simples. No hubo milagro teatral, hubo fluidez. Mateo entendió entonces algo fundamental. Nunca le faltó oportunidad, le faltó posición. El muro nunca estuvo afuera. Siempre fue una forma de hablar, y cuando la voz cambió, la realidad respondió. Si esta historia despertó algo en ti, detente un momento. Escucha cómo hablas. No solo lo que dices, sino desde dónde lo dices. Tal vez llevas tiempo preguntando correctamente, pero desde una identidad que no te corresponde. Florence Scovel Shinn enseñó que el universo no responde al ruego. Responde a la autoridad alineada. Tu palabra no está esperando ser escuchada, está esperando ser reclamada. Continúa este camino conmigo, porque la próxima enseñanza no te enseñará a pedir mejor, te enseñará a hablar como quien ya sabe que tiene derecho. Y cuando la pregunta cambia, el milagro se activa.